Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda sesión del Broadway Malian Think Tank, que es esta iniciativa que hemos lanzado este año de reunirnos cada mes para tratar asuntos de futuro que nos preocupan e intentar entre todos aclarar ideas, y para ayudarnos al final nos tomamos una copa de vino. Es algo que siempre digo, pero eso termina de asentar un poco el pensamiento. La primera sesión fue muy buena, la dedicamos al tema de los coches autónomos y cómo influyen en el diseño de los centros comerciales y del retail en general. Y hoy vamos a plantear un tema distinto, aunque relacionado, que lo llamamos la revolución de la energía y el autoconsumo, y que queremos ponerlo sobre la mesa porque entendemos que estamos viviendo una transición hacia este nuevo modelo que abre unas oportunidades espectaculares, y nos gustaría contar con expertos que nos ayuden a aclarar estas ideas y luego abrir un debate para ver dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, en el día de hoy vamos a contar con varios invitados. Quien me está acompañando aquí en primera línea es Eduardo Solana, que es asociado de Broadway Malian, es un arquitecto con el que hemos trabajado tiempo atrás, y que es LEED AP, es un acreditado LEED, y tiene bastante conocimiento de esta materia. Vamos a hacer una primera introducción al tema. Inmediatamente, Fernando Valladares, que es director de Valladares Ingeniería y con el que trabajamos asiduamente en todos los proyectos, junto con Miguel Ángel Navas, que es ingeniero consultor y director de AB Consultores, y que está trabajando en la comisión de los edificios de emisión casi nula, van a hacer la segunda parte de la intervención. Y en tercer lugar, siempre me gusta que haya unos invitados que yo los denomino más alternativos, es decir, que planteen alternativas al modelo más mainstream, y en este caso es SOM Energía, una cooperativa eléctrica, y vamos a contar con Eduardo Sánchez y con Nathalie Pedestarrés, que entiendo que eres la responsable de comunicación de SOM Energía. Vale. Ya nos lo explicarás. Quiero decir también, y que es verdad que cuando uno mira este panel en estos días suena horrendo, 5 hombres, no lo pensamos, no lo planificamos, salió de esta manera, no ha sido muy inteligente, pido disculpas. Quiero decir que nuestra oficina es muy diversa, muy abierta, es la oficina con más presencia femenina de todo Broadway Malian, y además con gente de todos lados, y no tenemos ningún complejo de ser machistas, si no os dejéis llevar por este cartel que ha sido una falta de control por mi parte. Vamos a avanzar. El futuro de la energía, ¿no? El futuro energético. Yo personalmente estoy entusiasmado con esta idea, que es el pasar de un sistema de monopolio energético o digamos un sistema centralizado a una democracia energética, un sistema descentralizado. ¿Dónde estamos situados? ¿Cuál es el contexto general? Digamos, el principal acuerdo internacional que nos está guiando es el Acuerdo de París de 2015, hecho en Naciones Unidas, que a su vez dio lugar en la Unión Europea a fijar unas metas para el 2030, que son el desarrollo de este acuerdo, y que se resumen en esta gráfica, que son una serie de metas de reducción de emisiones para el año 2030 de prácticamente un 43% para las industrias y de un 30% para el resto de usos, y también establecer una mecánica de comercio de emisiones, es decir, lo que se llama el créditos de carbono, claro. El mercado de créditos de carbono, que afecta a unos sectores y a otros están un poco fuera de ese ámbito, pero van en la misma línea de reducción, ¿no? Exacto. En este proceso de transición energética, que también llamamos, hay como actores, ¿no? Estos son como los actores de la película, entendemos nosotros. Es decir, las nuevas energías limpias, la solar, la eólica, los nuevos sistemas de transporte, que están también produciendo un cambio en el modelo energético porque tienden a ser electrificados. Siguen, por supuesto, las fuentes de energía no renovables jugando un papel,
y vamos en esta transición a tener que lidiar con ellas, que funcionan como una commodity, y emergen también nuevas tecnologías que producen un cambio total de lo que es el modelo energético, fundamentalmente el Internet of Things y todo el tema de inteligencia artificial y demás. Es decir, vamos a un incremento de la demanda de energía eléctrica que ahora mismo en 2014 tenía este valor en millones de terajoules, pero que para el 2050 se espera que prácticamente se duplique. Y es interesante el análisis de cómo se duplica y dónde se duplica y quién lo duplica, porque la mayor parte de esa nueva demanda la pide la edificación, es decir, lo veis aquí, en segundo lugar la industria y en menor medida el transporte, y dentro de esa nueva suministro de energía que se requiere, la mayor parte viene solicitada por India, China y África, es decir, los países emergentes que están impulsando, cuando lo que es el resto del mundo, digamos, tiene una demanda menor porque está bastante más construido, ¿no? Es importante igual señalar que cuando hablamos de consumo energético en edificación estamos hablando de todo el parque edificado, no es que estemos pensando en que se va a construir muchísimo, sino que el consumo energético principal está en el parque edificado y en la energía que consume en fase de operación, no en fase de construcción, ¿no? Y ahí es donde está uno de los retos que nos afectan más directamente a nosotros como arquitectos, ¿no? Bueno, por recordar lo que yo creo que todo el mundo sabe, cuáles son las energías renovables con las que estamos tratando: la eólica, la hidráulica, la solar, térmica o fotovoltaica, la de biomasa, la geotérmica, la mareomotriz y la undimotriz, que para los que no lo sepáis es la energía producto de las olas. Y este es un mapa bastante interesante del potencial de las energías renovables por región, ¿no? Con la síntesis global que es esta. Es decir, que en el fondo la mayor potencialidad la tenemos en la energía solar, que es el color más verde clarito. Por regiones, evidentemente África, Medio Oriente tienen un enorme potencial en solar, igualmente Oceanía. El resto de regiones tiene igualmente mayoría de potencial solar, pero en menor medida. Y Europa es el que tiene más matizado el potencial y más diversificado. Esto es interesante también porque es la inversión en producción de energías renovables según las regiones, y cómo en Europa, que veníamos creciendo en producción de energía renovable hasta el 2010, se produce con la crisis una caída que no termina de recuperarse, al contrario, pareciera como que vamos hacia abajo en producción de energías renovables, mientras que China, que venía último en 2004, va avanzando de manera sostenida y está prácticamente más que duplicando la producción de energía renovable que tenemos ahora en Europa o en otras regiones, ¿no? Aquí también se ve un cuadro interesante de cómo a partir de prácticamente 2025 empieza a haber un declive de las energías no renovables, fundamentalmente el petróleo, y cómo va creciendo las energías renovables, en este caso el color amarillo, ¿no? Y finalmente, comparado por sectores, cuál es el consumo de energía actual comparado con el de 2050, que en todos los sectores se incrementa, menos en el industrial, y que creo que tiene que ver con esta sociedad del conocimiento al que vamos, menos basada en producción industrial dura. Esto tiene que ver con, aquí lo que queremos reflejar es cómo interpretan las certificaciones ambientales de edificios este tema, ¿no? Las certificaciones ya sabéis que son, digamos que, parámetros independientes que valoran esto como desde fuera, ¿no? Traigo a colación las dos más relevantes, que son LEED y BREEAM, para señalar que ambas tienen en cuenta, cuando valoran los edificios, el que tengan suministro de energía de fuentes renovables, pero no vale cualquier suministro. O sea, lo que están valorando es siempre que exista
más energía renovable in situ, es decir, lo que valoran no es que tú contrates energía verde, eso se valora y tiene una puntuación, ¿no? Lo que se valora más es que aproveches los recursos propios del lugar donde emplazas el edificio, ¿no? Que ya sabemos cuáles pueden ser, puede ser fotovoltaica in situ, solar térmica, geotermia, siempre dentro de la parcela, ¿no? En el caso del BREEAM es parecido, BREEAM te pide estudios específicos, pero siempre valorando desde un punto de vista de generación local de energía esos parámetros. O sea, la foto es que las certificaciones también parece que van en la dirección de las energías renovables in situ. Digamos, del autoconsumo de energías renovables. Eso es, la autogeneración, etc. Bueno, esto es un análisis del modelo en función de la tipología edificatoria, ¿no? De lo que serían viviendas individuales que son autosuficientes y que pueden serlo y que ya tenemos un estado de la tecnología que lo permite. Es el caso típico en entornos aislados, ¿no? No sé qué añadirías tú, Eduardo, digamos aquí. Hombre, aquí hay un caso extremo, que es el de la vivienda autosuficiente no conectada a la red, ¿no? Que sabemos que tiene las dificultades propias de que el consumo energético y la generación in situ no van a la vez. Los picos y valles de consumo, de necesidades de consumo en una vivienda, no corresponden a cuándo puedes generar energía, bien por solar o eólica o la que sea, ¿no? Este es un ejemplo de una vivienda en el Reino Unido. Es una vivienda que no debe tener más de 100-120 metros cuadrados en planta. Han instalado hasta 60 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos y no solo cubre sus necesidades, sino que genera 2,5 veces más o menos la energía que consume, ¿no? O sea, es una productora de energía. Para garantizar, sin embargo, el suministro en todo momento, o bien se recurre a las baterías o a la conexión en red como elemento adicional, y eso permite pasar al segundo caso, que es la vivienda que está conectada a la red y que puede verter energía a la red que se puede facturar, ¿no? Esto en viviendas unifamiliares es sencillo, en viviendas colectivas no es tan sencillo, por problemas técnicos de superficie de paneles, de acumulación, niveles de acumulación que pueden ser muy grandes, y esto ya es mucho más complicado encontrar ejemplos factibles, ¿no? Y finalmente, en los grandes proyectos, que es donde yo me pregunto dónde estamos, la autogeneración de renovables es bastante limitada. Y, por ejemplo, el ejemplo de Madrid-Sanadú tiene, Puerto Venecia, perdón, un 12%, ¿no? De la demanda cubierta, de la demanda de servicios comunes, de áreas comunes, no de las tiendas, cubierta con energías renovables, que básicamente son paneles fotovoltaicos en cubierta, aquí en los 4 cuadrados, que es un tema que me gustaría luego preguntar, porque logramos la autogeneración completa en viviendas individuales, pero estamos muy lejos en grandes proyectos. Me gustaría saber cuál es la previsión al futuro y en qué momento podremos abastecernos al 100% en edificios de este tipo. Ha habido, digamos, un cambio en el marco normativo en España que abre una oportunidad espectacular, creo yo, que es el Real Decreto Ley 15 del 2018, que viene de alguna manera, a emular el modelo alemán, entiendo, de democratización de la energía. Es decir, que se abre un periodo en el cual se elimina, por supuesto, el impuesto al sol que teníamos antes, y se favorece el autoconsumo. Hay dos tipos de situación: sin excedentes, es decir, que tú generes lo que consumes y no te sobre y no aportes nada a la red, o generes más de lo que consumes y entonces hay excedentes, y ahí hay una serie de condicionantes que fija la ley. La ley también plantea una simplificación administrativa, y el modelo entiendo que está reflejado aquí, ¿no? Es decir, es básicamente, no sé, tú lo vas a explicar mejor que yo. Es un modelo muy probado que ya está, o sea, lo encuentra uno buscando en internet. Se puede comprar un kit completo y en una casita de campo hacer esta instalación de autoconsumo con las limitaciones propias de las baterías de almacenamiento, pero es bastante sencillo, ¿no? ¿Y el precio?
y el precio, pues aquí podríamos decir que instalado y tal podría estar en torno entre 9, 15, aquí hay ejemplos de 6.000, ¿no? Pero estamos en órdenes de magnitud de inversión que a lo mejor en un plazo de entre 5 y 10 años tiene un retorno, con los precios de la energía que haya, ¿no? O sea, esto ya es una cosa que existe, ¿no? No es un invento. Exacto. Estos son otros aspectos de la norma, ¿no? Que se permite instalar más potencia solar que la potencia contratada, se abre la puerta al autoconsumo compartido, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Es decir, que básicamente tengamos un contador bidireccional, eso es lo que yo entiendo más, es decir, que a veces te sobra energía y se la vendes a la red, y a veces te falta y te llega de la red. Claro, la energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos estará exenta de todo tipo de cargos y peajes. Este es el principal cambio de la normativa. Es decir, y eso abre una oportunidad, que es uno de los puntos que me gustaría ver qué oportunidad abre, pero creo que abre una oportunidad excepcional, ¿no? El caso de Alemania me fascina muchísimo. Me parece que es un caso modelo que tenemos que mirar con mucha atención. En 2010, motivado por diferentes circunstancias, porque Rusia le deja de vender gas, porque hay una conciencia antinuclear también en Alemania, bueno, se pone en marcha lo que sería la transición energética con este nombre, Energiewende, que establece unas normas parecidas a las que está estableciendo ahora la norma actual aquí. Podemos ver cómo ha ido evolucionando desde el año 2000 hasta el 2014 el precio de la energía fotovoltaica, cómo ha ido cayendo la tarifa, ¿no? Teníamos una tarifa bastante alta en 2004 y esta curva prácticamente está llegando a ser la energía más barata comparada con el resto de energías. Y por otro lado se ha logrado, esto es de 2012, este cuadro, en este periodo de tiempo, con esta ley, que un 47% de la producción de energía provenga de individuos, es decir, de ciudadanos y de cooperativas. Es realmente una revolución, porque lo que ha pasado es que se ha reducido muchísimo la componente de grandes empresas, de grandes suministradoras, y se ha democratizado el modelo, es decir, que la mayor parte la mitad de la producción de la energía en Alemania ahora mismo es de fuentes renovables y lo hacen los propios ciudadanos y cooperativas. Y me parece espectacular, un logro en 9 años, ¿no? ¿Y cómo funciona ese modelo? Básicamente hay una propiedad distribuida de los paneles solares y de las turbinas eólicas, las comunidades forman cooperativas, los miembros compran acciones y aunque tengan muchas acciones solo se dispone de un voto, es decir, que es muy igualitario en ese sentido. Estas organizaciones producen energía que vierten a la red y la ley estipula que el operador debe comprar esa electricidad a un precio fijo durante 20 años. Ahora mismo creo que está por terminar esa norma, pero digamos que con ese incentivo se logró hacer esta gran transformación. Aquí estaría la comparación de los dos modelos, un modelo centralizado y un modelo en red, en el cual prácticamente todos los edificios son productores de energía. Y tiene un grandísimo apoyo ciudadano, ¿no? Un 92% de los consumidores alemanes están de acuerdo con el proceso de transición energética. Y hay mucha documentación y bibliografía. Hay un libro muy interesante que se llama Energy Democracy, es uno de los teóricos de todo este proceso. Me parece que es muy importante que desde aquí lo miremos y lo estudiemos porque puede llegar a ser uno de los caminos. Por ejemplo, esta es una empresa, Sonnen, que empezó en 2010. En 2010 eran, no sé, 5 personas. Ahora mismo acaba de ser comprada por Shell, porque se ha convertido en una mega empresa. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ofrecen? Ofrecen estos sistemas de almacenamiento que se han ido abaratando y haciendo cada vez más eficaces, de baterías, y ofrecen la gestión de la energía que a ti te sobre o que a ti te falte. De tal manera que tú contratas con Sonnen, te instalan esta batería y tienes garantizado el suministro eléctrico, aunque
tengas 3 días nublados, con lluvia, y tus paneles no metan la energía necesaria, te llegará desde múltiples sitios a través del sistema digital de distribución de energía de Sonnen, y cuando a ti te sobre, a la inversa, suministrarás al sistema. Conclusión, la factura eléctrica de toda esta gente que está funcionando así se ha reducido a 0. Este es un poco el proceso, ¿no? O sea, lo que produce cada uno de ellos, como cada uno produce en distintos momentos, hay un sistema centralizado que es el que controla lo que se inyecta o lo que se almacena en la batería de cada uno, y como eso además le sirve, en este caso al propietario de la red, de acuerdo con él, obviamente, para equilibrar esa red, pues pueden conseguir un acuerdo ventajoso con ellos, que en algún caso puede ser hasta de generar ingresos, ¿no? Es por eso por lo que se acaba llegando a la energía a coste cero. Exacto. Y creo que con este slide, que es muy positivo y optimista, porque no somos ingenieros, entonces nos permitimos ser súper optimistas con estas cosas. Yo miro a los ingenieros para que me digan, no, no se puede, tal. Voy a dar entonces paso a Fernando Valladares y Miguel Ángel Navas. ¿Tienes que ir pasando tú? Sí. Muchas gracias, lo primero, Jorge, por esta oportunidad de participar en la charla y dar el contrapunto de los ingenieros a los arquitectos. Fuerte, así se te escucha bien. Nosotros hemos orientado la charla primero yo creo que en 2 puntos importantes, que es la postura europea con la edificación, ¿vale? El gran cambio que ha impulsado Europa, cómo está afectando a los nuevos diseños a través de los conceptos de NZB, de edificios de consumo casi nulo, que habréis escuchado en alguna ocasión, los NZ Near Zero Energy Building, y cómo esa nueva directiva europea, que nosotros vamos a transponer con una modificación que está ya en Bruselas del Código Técnico, que ahora contará Miguel Ángel, va a afectar a los diseños que vienen en la nueva edificación. Te dejo entonces que... Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, gracias a Broadway Molian por la invitación. Bueno, la primera pregunta es del NZEB, esa N, decimos que es nearly, pero buscamos que sea net, que sea neto, que sea un balance neto, como antes bien se contaba. Bueno, voy a ir muy deprisa, lo siento, pero pensaba que tenía 3 o 4 horas, pero no, me han dicho que son 10 minutos, voy a ir un poco deprisa. Bueno, un poco la definición, parece que hablamos de edificios de energía casi nula, de edificios de consumo de energía casi nulo, parece que es un concepto nuevo, casi futurista. Bueno, pues ya venía en el 2010, hace 9 años, ya se definía de una forma un poco ambigua, se decía que un edificio de energía casi nula es aquel edificio que demanda muy poca energía, y una parte muy importante de esa poca energía se abastece con energías renovables, producida, como bien decían antes, in situ o en el entorno. Por supuesto, siempre es mucho más interesante in situ, porque no perdemos por la distribución, que son pérdidas muy importantes. Entonces, esos edificios tienen 2 componentes básicos: muy alta eficiencia, muy poca demanda, veremos cómo se calcula, y una gran implementación de energías renovables, no nos queda otra. Bueno, hay mucha normativa y directivas del año 2002, la 31 del año 2010, la 27 del año 2012, hablan de un montón de cosas que hay que tener en cuenta para analizar. Hay una parte arquitectónica, una parte del edificio y una parte ingenieril, una parte de las instalaciones. Bueno, todo se va refundiendo y se va modificando en distintas directivas. Y bueno, veis ahí un tránsito a lo largo de los años en los cuales la Comisión Europea, no vamos a entrar en cada uno de los ítems, pero bueno, lo que viene a decir es, en el 2010 hemos hablado de edificios de energía casi nula, no llegamos, se reunía la Comisión, seguimos sin llegar, decía la Comisión, pues vamos a ser más estrictos, éramos más estrictos, pero seguíamos sin llegar, todo esto es lo que va haciendo, porque sí que es verdad que Europa tiene un objetivo además estratégico, ¿vale? Es una cuestión de estrategia europea, y es que en el año 2050 lleguemos a ser hipocarbónicos, o por lo menos tengamos un balance neto en carbono.
Esto, 2050, queda mucho. Y claro, yo no hace tanto recordaba que había un 20-20-20, que en el año 2020, sonaba el 2020, pues ya es paso mañana casi. Bueno, esa directiva decía que a más tardar el 31 de diciembre todos los edificios nuevos serán edificios de energía casi nula. Aquí hay muchos arquitectos, supongo que todos los edificios que estáis haciendo son de energía casi nula, ¿no? Pues no llegáis. Bueno, eso es lo que dice la directiva. Sabéis que las directivas solo son de obligado cumplimiento cuando se transpone a leyes o reales decretos españoles. En el 2018 se decía que las instituciones públicas, por supuesto, tienen un papel ejemplarizante en todo esto, deberían generar sus edificios de consumo casi nulo. Bueno, vosotros, por la cara que habéis puesto, creo que no estáis haciendo muchos de estos, que veáis que los públicos tampoco, no hay problema. Adelante. Bueno, en todo esto hay un contexto, un marco normativo en España, Código Técnico del año 2006, creo que todos lo conocéis, de 2013, por supuesto. Digamos que entran por ahí algún parámetro un poco distinto, bueno, por no entrar por la falta de tiempo. Va a haber una propuesta, hay una propuesta del año 2018 que posiblemente en un par de meses se apruebe, en el cual, bueno, pues va a haber un H0, igual que ahora, limitación del consumo, donde se mete un parámetro muy importante y es la energía primaria total. Luego Fernando habla de la energía primaria total y la energía primaria no renovable, como diferencia, por supuesto, la energía primaria renovable. Es decir, la normativa limitará la energía primaria total, con lo cual obtendremos edificios con muy poca demanda, y parte de esa demanda será de energía primaria renovable, con lo cual la diferencia será no renovable. Bueno, se controla la demanda. Antes teníamos un control de la demanda por la H1 directamente, no te permito que consumas no sé cuántos kilovatios hora, ahora no se hace una limitación como tal, pero se controla, el K, ¿recordáis el K? El K sub G, volvemos un poco, pasamos del K sub G a la transmitancia de los cerramientos, esa U, y ahora, bueno, vamos a volver otra vez al K con algún condicionante que luego, si queréis, al tramo final, pues lo comentamos y lo discutimos. Madre, pasa muy deprisa, es que me ha enseñado el cartelito ya, pasa porque si no nos da tiempo. Vale, hoy por hoy, la próxima propuesta dice que cuando un edificio cumpla el código técnico, ya será de consumo casi nulo, ¿de acuerdo? No va a haber un plus. Bueno, eso quiere decir que quizás se va a luchar menos por conseguir viviendas mejores, porque, bueno, antes ahora tenemos calificaciones A, B, C, D, parece que alguien puede luchar por conseguir una A, que es mejor que una B, parece ser, pero claro, si cualquier edificio que cumpla el código técnico cumple esta definición, pues ya. Bien, no me paro mucho, pero quiero que veáis, esto es en vivienda, que lo que nos viene a decir es que, independientemente de la zona climática, el 50% de la energía demandada va a tener que cubrirse con energías renovables. Bueno, unas tablas, que luego si queréis entramos más, pero veis cómo a las viviendas unifamiliares en bloque se nos permite, ya nos hace esa diferenciación, que ahora mismo en el código técnico sí se hace, se habla de 38 kilovatios hora, metro cuadrado y año, es decir, con el nuevo código técnico prácticamente todas las viviendas van a tener que ser lo que ahora serían clase A, ¿vale? Calificación energética A. Calificación energética A vía emisiones, no emisiones de CO2, sino kilovatios hora, metro cuadrado de año. Bueno, edificios terciarios, pues no es que sea el doble, es que en algunos casos es por 4, ¿vale? Antes decíamos la dificultad, luego vemos y lo discutimos a ver por qué va a ser tan difícil. Bueno, un poco la comparativa, propuesta 2018 sería, bueno, un poco la comparativa, y veis que prácticamente vamos a reducir un 57% con respecto al código técnico actual. Bueno, sabemos que el consumo, ¿no? Cuando hablamos de edificio de energía o de consumo de energía casi nula, ¿qué es el consumo? Pues es la demanda del edificio partido del rendimiento de las instalaciones. Vamos a buscar siempre
una conjunción entre lo bien hecho que tiene que estar la envolvente del edificio y las instalaciones buenas que tenemos que poner a ese edificio. La demanda es crítica, el trabajo vuestro de arquitectura es crucial. Por supuesto que la técnica puede permitir que una piscina con muchas fugas mantener el nivel de agua, claro que la técnica lo permite, pero lo ideal es que esa piscina no tenga fugas, con lo cual se mantendrá el nivel de agua en su nivel adecuado. La demanda, pues vemos que tenemos muchos parámetros, la orientación es fundamental, el uso nos vendrá diseñado ya de inicio, la compacidad, qué relación de superficie y de volumen, el aislamiento fundamental, pero el aislamiento además bien puesto. Sabemos que la transmitancia es la inversa de la suma de las resistencias, pero no es lo mismo cómo coloquemos nosotros de la pared exterior a la pared interior los distintos cerramientos. La transmitancia sí puede ser la misma, pero no el funcionamiento. Se pueden producir patologías, condensaciones. Las ventanas, los vidrios, fundamental, los puentes térmicos, cómo coloco yo esas ventanas. Hay ventanas ya triples, con argón, con unos coeficientes bajísimos. Hermeticidad, a los edificios hay que hacerles muy herméticos. En cuanto a las instalaciones, pues os pongo ahí los coches. Es muy típico preguntar, bueno, ¿y cuál es la mejor instalación? Pues depende, depende. En los vehículos, pues todos estos vehículos son adecuados. Depende para qué. Si va una persona a moverse por Madrid, pues lo mismo, el mejor vehículo puede ser una moto. Ahora, si vamos 50 personas al mismo sitio, pues lo mismo quizá no es tan interesante ir con 50 motos, lo mismo hay que buscar un autobús. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con las instalaciones centrales, con las instalaciones individuales, con las tecnologías de aerotermia, geotermia, gas natural, todas las tecnologías y combustibles que podamos tener. Y yo a esto le añado un factor de diseño y un factor, bueno, del proceso constructivo. Podemos hacer instalaciones muy buenas, pero, por ejemplo, si yo coloco una caldera de condensación y mi diseño no lo hago excesivamente bien, puede ser que esa caldera es muy buena, pero no condense, no saco todo el rendimiento. Con lo cual el diseño es muy importante, el diseño. Los equipos son muy importantes, pero el diseño a veces es más importante que los propios equipos. Y el proceso constructivo, claro, si tengo que poner bien los aislamientos, si tengo que ponerlo muy hermético, todo eso, todos esos procesos constructivos, cuanto peor se hagan, menor va a ser este factor y mayor va a ser el consumo. Y en cuanto a los edificios de energía casi nula, ¿solo es el consumo de las instalaciones? ¿Qué pasa con las televisiones, los frigoríficos, los electrodomésticos? Nosotros hacemos edificios que consuman con una demanda o un rendimiento, pero además le metemos un frigorífico, le metemos un lavavajillas, le metemos... Es decir, tendemos a ir por la vía de la simulación, pero si nos vamos a la vía de la medición, pues a veces no coincide, no coincide. Claro, tenemos otros equipos además que no contábamos con ellos. Y bueno, para un futuro, pues en este futuro 2021, ¿qué nos dicen en 2021? Fijaos, todavía no hemos traspuesto la de no sé cuándo, ya estamos hablando de 2021. Bueno, pues va a tener mucha importancia la monitorización, la regulación y el control, la gestión de los edificios. Veremos los consumos, el vehículo eléctrico, los indicadores de inteligencia de los edificios. Bueno, los edificios... A veces no somos inteligentes los que lo usamos, menos los edificios, pero bueno, por lo menos sí que va a haber indicadores que puedan ver cómo ese edificio se adapta al usuario, a la eficiencia, a la red, el Internet de las cosas, la conectividad. Todo esto va a venir si se transpone esas directivas en 2021. Habrá un 2030, corto plazo, habrá otro 2040, ¿ya no va más? ¿No va más? Bueno, pues no, habrá un 2030... Habrá un 2040, habrá un 2050 y ese 2050, volvemos a la primera diapositiva, nos dice que descarbonizaremos, prácticamente electrificaremos todo y generaremos mucha energía con energías renovables. Perdonad por las prisas, pero Fernando. También muy rápidamente, vamos a dar la visión desde el punto de vista de la ingeniería
del nuevo marco que nos ha establecido el borrador que se ha mandado a Bruselas, que ha comentado Miguel Ángel, del código técnico. La verdad es que para nosotros es un borrador muy interesante porque va en la línea de reducir drásticamente los consumos, pero bueno, el análisis que hemos hecho durante estos 3 o 4 meses ya hemos visto problemas que afectan a nuestro diseño y hay que plantear nuevas alternativas a los diseños tradicionales. Para mí, independientemente de cómo lo hagamos, creo que lo que ha hecho este nuevo código técnico es dejarnos de letras de A, B, C, D, cosas que no entendíamos ninguno, y por fin traer algo que la inmensa mayoría de nosotros vamos a entender, que son kilovatios hora, que todo el mundo traduce rápidamente a euros. Y cuando compres una casa sabrás, igual que te en el libro de edificio, dimensiones, superficies, pues sabrás cuánto, según el estudio de arquitectura, consume en kilovatios hora por metro cuadrado un edificio, y las comparaciones podrán ser mucho más claras y fáciles. Es muy importante distinguir entre kilovatios hora en la fuente primaria, que decimos ahora según el código técnico, y los kilovatios hora finales, que son los que consumen los edificios. ¿Qué hay entre medio de la primaria y la final? Pues bueno, lo que está comentando Miguel Ángel, el transporte de esa energía tiene unos gravámenes, y la forma de producirla tiene unos gravámenes que hace que ahora mismo en tu diseño de edificio lo que haga España va a ponerse encima de la mesa. Entonces, lo que estaba comentando antes Jorge, si Alemania realmente hace una transición rápida a energía renovable, el diseño de sus edificios por parte de los estudios de arquitectura e ingenierías será mucho más sencillo para conseguir la directiva europea. Entrando rápidamente para que os situéis, lo que ha dicho Miguel Ángel, un edificio NZEB, ahora mismo se le va a exigir un edificio de oficinas convencional para que nos situemos 84 kilovatios hora metro cuadrado. Luego lo compararemos, como me lo ha pedido Jorge, con lo que producen los paneles solares por metro cuadrado de cubierta, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y el coeficiente de España, ¿vale?, esto no lo podemos cambiar, es 2,3. Eso quiere decir que si estamos consumiendo en nuestra fuente 84 kilovatios hora metro cuadrado, en energía final realmente estamos consumiendo 35. Esto se debe a la situación que ahora mismo tiene de mix energético España, la parte nuclear, la eólica, hidráulica y convencional. Este numerito depende de cada país, pero este es el escenario que nos va a traer el nuevo código técnico para un edificio de oficinas en una zona climática tipo D, como puede ser Madrid. Pasamos. Entonces ya empezamos con los problemas para que os situéis, hablando todos de kilovatios hora. Un edificio con el mejor diseño de iluminación de oficinas, que puede estar en 8 vatios metro cuadrado. Esto que empleamos históricamente en las ingenierías, hablar de potencia, también lo vamos a acabar dejando, y vamos a empezar a hablar todos de energía, ¿no? Porque realmente no te va a importar la potencia máxima en algún momento del año de tu enfriadora, en invierno, en verano. Lo que te va a importar es el consumo anual que va a tener. Bueno, pues si hablamos de un diseño muy eficiente con LED, con control digital de alumbrado, en un edificio moderno, el consumo de energía está ya en torno a 23,2 kilovatios hora metro cuadrado. Estos son datos reales, ¿vale? Ya empezáis a ver sobre los 35 que había comentado antes, la parte de iluminación, el peso que tiene. Luego tenemos, por desgracia, un segundo inquilino dentro de los edificios que, como bien ha dicho Miguel Ángel, no computa a la hora de nuestra factura de luz, según dice la directiva europea, que es el consumo de los equipos, pero por desgracia producen calor, producen mucho calor, que son los equipos informáticos, ordenadores, impresoras, todo tipo de accesorios, y que normalmente nuestro sistema de climatización tiene que vencer la energía que producen. Pues esos equipos, en una instalación bastante cuidada, estaría en torno a esta potencia y produciría una energía anual de 28,1 kilovatios al metro cuadrado. Y aparte de estos dos inquilinos que tenemos dentro de los edificios, luego están las personas, la renovación de aire, la tendencia que hay a que en lugar de ir a dimensionamiento de espacios de oficinas de una persona cada 10 metros cuadrados, lo estamos incrementando, y siempre que incrementamos las personas hay que renovar mucho más aire, mucho más energía. Pasamos. Y luego llega el gran enemigo del NZEB en España, y que toda Europa, salvo Italia, Grecia, España, se beneficia de él, pero nosotros en toda esta nueva excursión es nuestro gran problema. España es un país con una radiación altísima, nos llegan unos 2050 kilovatios hora metro cuadrado de radiación solar,
y el rendimiento de los paneles, luego lo veremos, suponiendo que esté en torno a entre un 15 y un 20%, es lo que producimos en electricidad. Pero esta radiación es una carga brutal para nuestro edificio. Aquí os he puesto un ejemplo de la diferencia de radiación que hay anualmente entre las 4 superficies de un cubo, como el que tenéis en la figura, si ese cubo estuviera en Madrid o ese cubo estuviera en Oslo. Y estamos hablando de 3.247 kilovatios hora metro cuadrado en Madrid y casi la mitad en Oslo. ¿Esto qué quiere decir? Que si aplicamos el nuevo código técnico que viene a un edificio con muro cortina, con esta radiación, con un factor solar bastante bueno, y no tomamos más medidas, la carga interior en el edificio estaría rondando los 222 kilovatios hora metro cuadrado. Esto que antiguamente, con las calificaciones antiguas, las comparaciones de LEED o de BREEAM, podía pasar inadvertido, ahora con el nuevo código técnico va a salir a la luz. Y si no tomamos medidas en la envolvente para reducir esta radiación, la carga será brutal y no podemos conseguir Otro problema que tenemos en España es la temperatura que acompaña esa radiación, ¿no? Esto es un gráfico de temperaturas de la ciudad de Madrid, y el problema no es la carga que nos produce la temperatura con las envolventes que estamos diseñando hoy en día, porque tenemos unos buenos factores de protección. El problema es que esas temperaturas se producen con radiaciones muy altas, y una ciudad como Madrid, donde tenemos edificios con mucho vidrio, hace que de los 12 meses del año, por culpa de esta temperatura y la radiación y las cargas internas que he comentado, pues a lo mejor de los 12 meses, 10 estemos demandando frío. Y eso es un problema muy grave para conseguir este objetivo de NZB en España. Esto en Alemania, en el norte de Alemania o en los países nórdicos, es todo lo contrario. Ellos tienen temperaturas muy bajas, la radiación es buena, porque no es muy intensa, es la mitad que la que estamos recibiendo en Madrid, y encima sus temperaturas bajan y necesitan esa radiación. Con lo que al final el mix que ellos obtienen de todas estas variables es bastante más positivo y más fácil llegar a esta consecución. Pensad que estoy hablando de edificios tipo oficinas, no es lo mismo en el edificio de viviendas, que si queréis luego durante la charla de preguntas comentamos. ¿Pasa? Entonces, actualmente un edificio de muro cortina, con un buen diseño de iluminación, con un sistema de climatización seguramente de volumen de área variable que permitiría free cooling en Madrid, con unos equipos bastante eficientes de instalaciones y de bombeo, seguramente estemos en torno a 93 kilovatios hora metro cuadrado. No cumpliríamos con un diseño de muro cortina de los actuales que estamos haciendo. Me parece que estaba diciendo que para Madrid nos pedirían en torno a 80 y algo kilovatios hora metro cuadrado. Entonces, ¿qué soluciones habría que empezar a implementar y estudiar bien para poder cumplir? No digo para tener una buena nota, pues estas que pongo, que han sido históricas, hay que retomarlas y retomarlas en serio, porque tener un 80% de fachada en un muro cortina ya no va a ser tan fácil si no vamos a soluciones de triple vidrio con un factor solar muy bueno, que eso históricamente en España no hay tanta demanda, tanto uso, y solo en situaciones muy singulares se ha empleado. Porcentaje de vidrio, factor solar, empleo de protecciones solares, se va a tener que estudiar muy bien cómo reducir esa radiación para poder conseguir, y por supuesto el estudio de las transmitancias térmicas de las partes opacas y de huecos. ¿Cómo podemos mejorar esa demanda de reducción que ha comentado Miguel Ángel? Si de la energía final demandamos 93 unidades, si tú pones in situ fotovoltaica y reduces esa demanda, eso te computa y te permitiría cumplir. Pues bueno, puedes poner fotovoltaica, que es un número buenísimo, 278. El único problema es que estos metros cuadrados in situ no coinciden con los metros cuadrados del edificio de demanda. ¿Qué quiero decir? Pues a lo mejor tengo 1000 metros cuadrados de cubierta cuando tengo 10.000 de edificio, ¿vale? Entonces, normalmente la aportación de esto pues se ve reducida drásticamente en el cómputo global del edificio. Eólica distribuida, no existen precedentes, al menos en España, sé que se han hecho en otros países, pero la eólica distribuida, los molinos verticales en cubiertas, aparte que requerían estudios complejos de la energía del aire, no hay precedentes, pero creo que sería, o debemos empezar a estudiar esta integración de esta solución en edificios. Biomasa, en un país como España,
la parte central hacia el sur, veo un problema la solución con biomasa, porque lo que demandamos es vencer el frío, ¿no? Y no, con biomasa solo podemos producir calor, en principio solo con procesos normales, habría que ir a procesos mucho más complejos para producir con biomasa frío, y aparte siempre está el tema, si vamos a una solución distribuida, como comentaba Jorge, de la depuración de gases, y que realmente no estamos dejando, aunque sea un ciclo cerrado y no compute en toda la Unión Europea, estamos emitiendo CO2 en medio de las ciudades, ¿no? Y luego otra alternativa es las bombas de calor, que bueno, la solución de aerotermia, que se ha empleado históricamente y que no ha dejado de mejorar sus rendimientos, teniendo relaciones ya casi, pues, de un vatio eléctrico a dar 3,5 térmicos, con unos rendimientos muy buenos, y luego la geotermia, que sí que estamos empezando a utilizarla, yo creo, de una manera con mucho más confianza. La ventaja que tiene la geotermia respecto a la aerotermia es la misma bomba de calor, lo que pasa es que los focos, en lugar de utilizar el aire de Madrid como uno de los focos, empleamos el terreno, que tiene una temperatura muy próxima. Cuando una bomba de calor, los dos focos, el de oficinas y el de terreno, están muy próximos, el rendimiento se dispara, y estas bombas de calor, pues en lugar de estar en torno a 3,5, pues llegamos a rendimientos de 5,5, de 6, lo que está haciendo que las bombas de calor de geotermia se empleen como posibles soluciones. Más alternativas, y ya con esto termino, como contrapunto a lo que ha dicho Jorge, en Europa se está despertando otra vez antiguos debates. Alemania es un ejemplo, junto a California, de la gran decisión política de implementar las energías renovables. El problema que tiene Europa es cuando compara Francia con Alemania. Francia tiene 56 reactores nucleares y hace que su energía a día de hoy no emita CO2, muy importante por efecto invernadero, y sobre todo que el precio sea bastante más bajo que el precio de la energía alemana. Esto lo podéis consultar. Entonces se está abriendo otra vez el debate que tuvimos ya bastante cerrado. Yo vengo del campo nuclear hace 20 años y este debate quedó cerrado como energía nuclear no, y sorprendentemente, y además yo creo que la parte socialmente más a la izquierda de Europa se está despertando el debate si volver a la energía nuclear como solución de transición hasta que la energía nuclear por fusión sea comercialmente viable. Y luego también se está poniendo encima de la mesa, yo he puesto aquí producción centralizada, pero bueno, yo creo que lo que quería decir es más en tipo cooperativas, donde se pueda gestionar la producción de la fotovoltaica, porque tienes grandes superficies, porque el problema que tenemos en edificaciones es que las superficies para fotovoltaica están muy limitadas, y producciones centralizadas de biomasa donde el transporte del material pues sea mínimo y la calidad del mismo sea alta. Y luego otro parámetro muy interesante, que creo que es realmente donde está la sostenibilidad de todo el tema, es el grado de confort que se espera de las personas en sus puestos de trabajo, ¿no? La humedad relativa es importantísima, y nosotros históricamente nos hemos encontrado con edificios donde los inquilinos nos demandaban incluso situaciones que no se dan en su día a día, como humedades relativas del 50% en una ciudad como Madrid, cuando rara vez superamos el 30% en el ambiente, y en invierno, bueno, en invierno superamos un poquito la humedad relativa respecto al 30%, pero la humedad absoluta es muy baja. ¿Qué implicaciones energéticas tiene esto? Altísimas. Los que seáis propiedades y tengáis edificios donde la humedad relativa se incrementa, el consumo de agua y el consumo de energía es brutal. Con lo que yo decía es que regulando o transmitiendo a la sociedad que a lo mejor no hay que buscar humedades relativas que no se den en el exterior de la zona en la que estás, ni temperaturas históricamente aceptadas como 24 grados en oficina, 23, sino subiendo un poco estos parámetros, los ahorros de consumo de los edificios serían importantes y nos aproximarían mucho más al escenario que nos pide muy bien, la Comunidad Económica Europea. Perdón las prisas. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarnos. Yo vengo a hablar de Somnenergia, los alternativos. Alternativo no quiere decir que no tengamos formación. Yo también, como el resto de los compañeros, soy ingeniero y casualmente de Valladolid también, como otros de los compañeros, y llevo también toda la vida en el sector energía.
Y esto es un ejemplo de algo de lo que es muy común en Alemania y en otros países europeos, pero aquí es menos común y menos conocido. Entonces os voy a hablar de una cooperativa de consumo que también ahora es cooperativa de producción. Se llama Somnenergia y el objetivo es poder comercializar y también producir energía solo renovable. La historia de esta organización es, como os decía, muy similar a otras cooperativas que hay en toda Europa, pues las hay en Bélgica, en Francia, en Alemania, en Grecia, promovidas por consumidores, por organizaciones ecologistas, por ayuntamientos, pero en España no había nada hasta el 2011. Y cuando vino una persona de Europa y dice, yo quiero contratar la electricidad como lo hacía en mi país. Ah, pues aquí no hay. ¿Y por qué no hay? Pues porque nadie se ha puesto a hacerlo. Pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces, a partir de un grupo de gente vinculada a la Universidad de Girona, pues montaron esta cooperativa porque el marco jurídico y legal pues lo permitía. Si vemos en la próxima transparencia, pues ha sido relativamente exitosa, porque en un país que tampoco tiene mucha costumbre de organizaciones cooperativas, de que la gente se autoorganice, pues en 7 años, 8 años, pues ya tiene 56.000 socios, tiene 93.000 contratos, porque un socio puede tener hasta 5 contratos, incluso un socio puede ceder a sus familiares o amigos contratos para no tener que hacer socios si quiere ser consumidor, y invertido, porque una vez que tienes, daros cuenta, 56.000 socios y cada socio, digamos, consume 2 megavatios, pues es que se está ya comercializando 100 gigavatios al año. Entonces, si ya lo tienes vendido, pues ¿por qué no lo vas a producir tú, sabiendo que lo tienes vendido? Entonces, poco a poco se han metido en el espacio de la producción, que luego nos lo van a contar un poquito mejor, y estamos empezando a promover plantas renovables, ¿no? Y además dando otros servicios, porque ¿cómo promovemos plantas renovables? Pues también diciendo a los socios que si tienen dineros ahorrados, pues que lo metan ahí, porque es una forma rentable de invertir, socialmente responsable, ecológicamente responsable, y no te sale mal económicamente. Cuando los bancos no te están dando intereses, los fondos de pensión están en negativo y la bolsa tiene el riesgo que tiene, pues aportar capital social a la cooperativa, que te lo remunera casi al 2%, pues no es tan mala inversión, incluso económicamente. Aquí tenéis un diagrama de cómo es el flujo de energía eléctrica, y he puesto por primera vez tradicional, claro, porque en el contexto de autoconsumo pues esto ya es lo antiguo, donde se diferenciaba muy claramente lo que es la generación, el transporte, que es un monopolio, red eléctrica, la distribución, que también es monopolio, lo que pasa que es distinto porque es monopolio por zona, y ahí están las grandes distribuidoras, aunque luego hay pequeñas, incluso en Madrid hay un barrio que tiene su propia distribuidora, por motivos históricos, o Cádiz tiene su propia distribuidora, y luego, no está aquí, pero sí en la siguiente, la comercialización. Y si este es el flujo de la energía, el flujo del dinero tendrá que ser el contrario, del que paga y consume la electricidad hacia los que la distribuyen, la transportan, lo generan, y además la Comisión Nacional de la Energía y los reguladores. Por eso nuestra tarifa y nuestra factura no hay quien la entienda, porque tiene apartados que van cubriendo toda esa cadena en camino inverso, para a cada uno darle un porcentaje. Está liberalizado la generación, que cualquiera puede generar, y a partir del nuevo marco todavía mucho más, porque se abre la cogeneración, y está liberalizado la comercialización, con restricciones. No, tampoco es tan fácil montar una comercializadora ni una planta de generación, pero está liberalizado. Entonces es ahí, en los dos espacios, donde empezó a operar Somnenergia. Primero en la comercialización, y una vez que tiene clientes, pues para producir ellos mismos lo que los clientes consumen. Clientes propietarios, porque una cooperativa es lo mismo. Nosotros somos los clientes y somos los propietarios de la empresa, ¿no? En el ámbito de producción no me voy a entretener, pero se está trabajando pues con todas las tecnologías. Mucho de recuperar plantas sobre cubierta
de esas que se abandonaron por el nuevo marco retributivo, ya no eran rentables, pues las hemos ido comprando y ahora son nuestras. También hay una planta de biogás, hay una pequeña hidráulica al lado de Peñafiel que hemos recuperado, hay una de molino, se irá, luego os lo contan con más calma. Y también se está continuamente promoviendo nuevos proyectos, entonces se pide inversión, si no lo cubrimos todos nosotros, pues también nos intentamos mover en el ámbito cooperativo, pues con cooperativas de ahorro, que también pues te financian a buen precio, y además esto es un negocio pues con poco riesgo, y por ejemplo ahora pues está en proceso de construcción un parque eólico ya de cierta magnitud, estamos hablando ya de no sé si 20 megavatios por Zaragoza, ¿no? Se está ahora haciendo pues el plan de trabajo. Y eso es un poco lo que es la cooperativa. En cuanto a la parte de comercialización, y aquí viene una cuña publicitaria, ¿no?, para que os hagáis todos socios de Somne Energía. Bueno, pues el precio a la que se comercializa la electricidad lo decide la asamblea de socios y no se varía en todo el año, porque más o menos pues hace una propuesta el comité técnico y la junta directiva. Creo que está este año pues en 12 céntimos la parte variable y es todo el año lo mismo. El año siguiente, pues si es alto o bajo, pues se ajusta un poquito. Y es un precio similar al del mercado libre, quizá un poquito distinto al PVC del mercado regulado, porque eso va por BOE y además tiene algunas ventajas. Y luego también, como nosotros somos los propietarios, pues no tiene mucho sentido que nos hagamos trampas al solitario. Entonces, pues tiene la ventaja de que la factura es transparente, que te hacen, si quieres, una consultoría de consumo para ajustarte el término de potencia a lo que tú quieres y no tener que pagar un fijo que no necesitas. Para las comunidades de vecinos, pues hay una tarifa especial que tiene su truco, que es la 3.0, que contratas menos de lo que necesitas y pagas la penalización. Entonces así bajas mucho el fijo, porque por ejemplo los ascensores consumen mucho, pero solo se usan cuando lo utilizas. Entonces, bueno, por ejemplo en las comunidades de vecinos con la tarifa 3.0 que ofrecemos, pues muchos han reducido casi a la mitad el consumo. Luego somos independientes, no está estas puertas giratorias que hay en algunas empresas del sector donde les ves al que era secretario de Estado del Consejo de Administración y luego vuelve a ir y empieza a dar vueltas que no saben dónde están. La forma de gestión pues es muy sencilla, vía web. Para solicitarlo pues solo hay que coger el recibo anterior para ver los códigos de identificación y ya está. Y bueno, pues se puede apadrinar hasta 5 contratos por socio. Luego, al ser también una cooperativa, pues el sistema de transparencia y control pues es más fuerte que en una empresa. Una empresa pues tiene que rendir cuentas en principio a todos los stakeholders, pero sobre todo a sus dueños. Aquí, como coinciden los dueños con los stakeholders, pues es todo bastante más transparente, ¿no? Hay asambleas y luego también en esta lógica de que no sea una cuestión solo comercial, sino una cuestión de revolución energética, pues algunos socios pues también colaboramos de forma voluntaria, como estamos haciendo aquí, pues contando que es la cooperativa e intentando pues que haya más socios. Entonces en cada ciudad un poco grande pues suele haber un grupito de socios que son un poco activistas de estos temas y damos charlas, vamos a ferias, contamos, asesoramos, estas cosas, ¿no? Y nada, pues esta sería un poco lo que os quería contar. Aquí ya, si a alguien le interesa, pues es muy fácil porque solo es meterse en la web y ahí te explican cómo hacerte socio, cómo invertir, si os interesa y tenéis algunos ahorros, invertir en proyectos de Somne Energía y cómo participar en los grupos, en las asambleas. Y ahora ya pues empezamos con la parte de, me parece que había una última transparencia de enlace con la parte de promoción de autoconsumo, ¿no? Que es un poco, esto ya es más local, de cada grupo, sobre todo lo hacemos para los propios cooperativistas, aunque también está abierto para otros. Promovemos compras, asesoramos, organizamos, trabajamos con otras organizaciones amigas, o sea que si en algún momento alguno de los que estáis aquí veis que hay juego, pues se puede hablar. Y también nos adaptamos al nuevo marco, porque habéis citado el marco constructivo, pero por ejemplo también es súper importante el Plan Nacional Integrado de Energía y Cambio Climático que aprobaron el día 22 y que hay que negociar con Europa, o sea que no es tan fácil de cambiar, porque una vez que está allí ya entra en un juego de negociación que pues es bueno, revolucionario, ¿no? Hablábamos del porcentaje primaria final,
pero habla del 74% en producción eléctrica de renovables, lo que cambia ese porcentaje, porque la renovable prácticamente todo se computa como final, no es como la térmica, que hay un coeficiente de eficiencia, y esto en los próximos 10 años realmente va a haber una revolución, ¿no? Y entonces, bueno, pues también queremos estar atentos a esta revolución, pues para poder en la medida de lo posible empujarla. Y ahora os cuenta un poco Natalie ya la parte más de generación. Buenas tardes. Sí, yo me voy a centrar en los proyectos de generación y de autoconsumo. Son proyectos que surgieron a raíz de la aplicación del decreto 900/2015, el famoso impuesto al sol. Generación kilovatio consiste en, bueno, pues está abierto a los socios y no socios de la cooperativa. Cada participante invierte una cantidad de dinero en acciones energéticas en relación a la electricidad que utiliza anualmente. Por ejemplo, una vivienda que consume 2.400 kWh anual y que proyecta tener un 70% de energía renovable, pues podrá comprar 9 acciones. Con este dinero se impulsan nuevos proyectos de energías renovables de diversas tecnologías que tú has evocado rápidamente, la fotovoltaica, la eólica y la mini hidráulica. A nivel de retorno, Som Energia garantiza que la aportación será devuelta en los 25 años de duración del contrato y mientras no existan incentivos para estos nuevos proyectos, pues con un 0% de interés. Proporcionalmente a las acciones energéticas adquiridas por la persona participante le corresponde, durante la duración del contrato, una cantidad de la electricidad producido a precio de coste que se traduce en un ahorro en la factura eléctrica. Estos son los últimos proyectos. Los completados son el de Alcolea del Río en Sevilla, el de Fontif Solar en Ávila y uno que está en estudio, que es la que ha mencionado Eduardo. Recupera el Sol. Entonces, Recupera el Sol precisamente ha permitido recomprar esas instalaciones fotovoltaicas que se quedaron en desuso, a raíz de la ruina de sus propietarios que habían invertido en las instalaciones. Entonces, lo mismo, se financian a través de un proceso de socialización, es decir, se adquieren participación en una planta fotovoltaica que ya existe y funciona, está en perfecto estado de funcionamiento, con un retorno al 5%, 5,5%. También está abierto a los no socios de la cooperativa, se puede participar desde 100 euros. Voy a ir un poco rápidamente. El 10% de los ingresos se destinan a financiar las actividades de la sección territorial de Som Energia en Madrid, es decir, solamente la parte de la cooperativa que está centrada en Madrid y su comunidad autónoma. Todas las plantas del proyecto Recupera el Sol están monitorizadas para que puedas seguir la producción de energía de tu planta a partir de la página web. Ahí me quedé obsoleta porque en realidad en 4 años se han recuperado 24 plantas, han invertido 1.200 personas, un total de 3,1 millón de euros. El autoconsumo, entonces este mes saldrá público el proyecto Impulso Solar Madrid. La foto en realidad corresponde a Impulso Solar del Vallès, que es el primer proyecto que nació en Cataluña, en la que se han inscrito ya 115 familias. SUD es la ingeniería que está asociada al proyecto. ¿Cómo funciona? Pues se juntan, en este caso, 100 familias, que es el interés de invertir en grupo, pues facilita, primero abarata los precios, facilita la gestión de los trámites administrativos y legales que deben hacer quien quiere autoproducir su electricidad. Eso sí que es para socios de la cooperativa, están destinadas a personas o negocios que tengan un tejado propio donde pueden instalar placas solares. La oferta básica es una instalación solar para autoproducción, y
el servicio ofrece tanto el montaje como la puesta en funcionamiento y la legalización de la instalación. Las ingenierías se eligen por periodos públicos y en función de una serie de criterios, entre los que la oferta económica no es determinante. Hay otros criterios, por ejemplo, la ubicación geográfica, el hecho de que pertenezcan a la economía social, y también si las placas solares son de Europa o de fuera. Desde la cooperativa prevemos impulsar casi 1 millar de instalaciones de autoproducción a lo largo de 2019 y que esta opción sea una herramienta de transformación social y del modelo energético, puesto que eso es nuestro objetivo principal. Las compras colectivas se iniciaron en 2017 en Cataluña, y a día de hoy hay 3 nuevas campañas que se están gestando en la cooperativa, Gir Solar en Girona e Impulso Solar en Madrid, y hay 5 más grupos locales que están desarrollando también pues el mismo proyecto. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, llegado a este punto, que espero que os hayan gustado las presentaciones, vamos a pasar a las preguntas que se nos ocurrieron a nosotros, pero yo diría que están abiertas a todas las que vosotros queráis hacer. Yo la primera que planteaba era, ¿podemos lograr ya la autosuficiencia energética de nuestros edificios? ¿En qué punto estamos del proceso de transición energética? Porque, digamos, pareciera que a nivel doméstico se puede lograr, suena como que ya me compro un kit por 10.000, 15.000 euros y soy autosuficiente, pero eso es una parte de la realidad. ¿Qué pasa con todo el resto de edificios? No sé si alguien quiere opinar. Esta es una fase de la charla en la cual se supone que vamos a debatir, con lo cual tenéis que animaros y decir lo que sea. A ver, Javier. Pero te voy a acercar. Por la experiencia en este tema, creo que la autosuficiencia para un chalet, para una vivienda unifamiliar, es difícil de conseguir. Tenemos ejemplos en Galapagar, por ejemplo, de personas que decidieron cortar y, a pesar de tener 8 kilovatios instalados en fotovoltaica, se han quedado en invierno pasando frío. Creo que hay una solución que puede ser bastante buena, que es utilizar generadores eléctricos, pero de gas butano. Son muy eficaces, están dando 1 kilovatio aproximadamente a entre 19 y 23 céntimos, y además tiene la ventaja de que solo paga un impuesto, que es el IVA. Eso mejora mucho el rendimiento del aparato. ¿Qué es lo que pasa? Que si tienes un generador de 2.500 vatios y entra a funcionar a las 3 de la mañana, pues es posible que si tus baterías están alojando 12 kilovatios, pues tengas prácticamente esa merma que tienes, la tengas cubierta. Y yo creo que es una de las soluciones que tenemos que ver para el futuro. Sé que no es tan renovable como quisiéramos todos, pero sí es cierto que es una posibilidad que le podemos dar a aquellos que puedan tener un kit y no quieran quedarse, como por ejemplo nuestra amiga Adela, quedarse pasando frío en invierno. A ver, Eduardo. Bueno, yo estoy de acuerdo de que es complejo, pero en la propuesta de Somni Energía es, digamos, conexión en red. O sea, balance neto. Cuando te produzcas más, lo vendes a la red, cuando necesites, lo coges. Como las energías renovables pues son variables, habrá que ir evolucionando hacia modelos de demanda más flexibles. Y esto incorporará redes inteligentes, señales de precio para que la gente cargue el coche cuando es más barato. Puede que sea también acumulación en baterías, sistemas de acumulación en agua, como lo estamos empezando a ver con sistemas hidráulicos reversibles. Y bueno, este es el gran reto, ¿no? de cómo hacer que la energía que es imprevisible, cuando va a haber sol y cuando va a haber viento, pues sea gestionable. Creo que va un poco en línea lo que hablamos en tema de cooperativa, o el tema tiene ese concepto de flexibilización y agregación. Por otra parte,
creo que a nivel de autosuficiencia es muy importante. Hemos visto ejemplo anterior de comunidad de Sonet, que de la manera que ellos trabajan también como si fuese una comunidad, además de sus baterías, lo que hace es, si en Múnich hace sol, en otro sitio no hace sol, lo que hace es gestiona la energía. Y creo que si tú haces una instalación autosuficiente, independiente, por lo tanto es más difícil gestionar tu energía recibida. En cambio, en el caso cuando tú estás dentro de una comunidad, te ayuda a gestionar. El concepto de gestión de energía para las personas se trata que sea fácil, que sea integradora y que sea interesante, que sea fácil. Estamos acostumbrados de hoy en día con el concepto de Apple, que tú los teléfonos enchufas y ya funciona con USB. Lo mismo sucede con el tema de que sea integradora, que venga todo un kit, no que tú tienes que comprar un aparato independiente, y a su vez que sea interesante en el sentido que tú forma parte de este big picture, en todo este sentido, el panorama de ser más sostenible, porque en realidad todos los temas, en realidad autoconsumo, me da la idea como si es un final, pero la idea es reducir emisiones de carbono a nivel europeo, al fin y al cabo. Sí. ¿Quién más quiere opinar? Quiero contestar, si puede ser. A ver. Bueno. Y ahora Daniel. Yo quiero contestar por una razón, vamos a ver, y perdona que sea tan pragmático. Aquí tenemos un problema, es que nosotros estamos pagando el kilovatio a 23 céntimos con todos los impuestos. Y la persona que quiere acceder a la energía verde, accede desde el punto de vista de una tasa de retorno. ¿Dónde está la financiación? Estamos hablando de querer coches eléctricos y están hablando de que no tenemos dinero para financiar coches eléctricos. Estamos hablando de autoconsumo, pero nadie paga un duro para que tengamos el autoconsumo. Entonces todo tiene que ser en plan amortización propia. Si este país fuera un país rico como Alemania, pues yo te diría, perfecto. El problema es que este país no es un país rico. ¿Dónde está el realismo del autoconsumo? Precisamente el realismo del autoconsumo está en quitarle impuestos y tasas que se pagan en la factura, que suponen el 50% de la factura. Y yo creo que eso es pragmatismo. Si no lo hacemos desde el punto de vista del pragmatismo, llegará un momento en que la gente de la calle nos dirá, oiga, ustedes están tirando para arriba, pero las cosas no están por ahí, y menos con esta precrisis que vamos entrando, que las cosas se están poniendo difíciles. A ver, yo básicamente quería poner un asterisco sobre el tema del consumo energético y sacar un poco el foco por el valor de los 8 vatios metro cuadrado que, por ejemplo, marca la iluminación, que es el sector en el que me muevo. Y es que de las conclusiones que llegamos en el último debate de la Illumination Engineering Society del año pasado, que es el organismo que marca los estándares internacionales de iluminación, estamos viendo con preocupación que en el afán de la reducción de consumo energético se están sacrificando muchos otros valores que están completamente desactualizados. Entonces, ¿qué pasa? Certificaciones como LEED, BREEAM o los parámetros de los edificios con balance energético cero se centran, tienen en el centro del foco la reducción de las emisiones de carbono y, por tanto, reducir el consumo de vatios sin importar las consecuencias. Y lo que estamos viendo es que las consecuencias para los seres vivos en cuanto a los requerimientos lumínicos que se necesitan, la tendencia es que vamos a necesitar consumir más vatios para tener la iluminación adecuada. Con lo cual, simplemente es la invitación a que cuando analicemos estos temas, evaluemos. Me pareció interesante ver la analogía con la familia que por reducir consumo se quedó pasando frío. Lo mismo nos está sucediendo con iluminación, porque estamos basando todos estos programas en un código técnico de iluminación para en zonas laborales que está completamente desactualizado. Por citar un único ejemplo entre muchísimos, tenemos un código técnico que marca una media de 500 luxes sobre el plano horizontal, cuando ya nuestro esquema de trabajo no está sobre el plano horizontal, está sobre un plano vertical y que tiene una pantalla que también emite luz. Con lo cual, todos estos temas pasan por, primero, actualizar cuáles son los niveles y calidades de iluminación que requiere el ser humano antes de empezar a ver con cuántos vatios producimos esa luz que necesitamos, porque estamos entrando en unos temas de importante deficiencia lumínica con impacto en la salud. Ya está.
Puedo completar un tema en cuanto hay un tema en sector residencial, pero también hay últimamente salió que la empresa de fabricación de cerámica Pamesa está instalando la superficie fotovoltaica más grande del mundo, que ellos van a hacer un autoconsumo, de modo que lo que van a hacer es sin invertir a la red, solo autoconsumo para la fabricación de las cosas. Entiendo, ellos nunca va a cubrir 100%, ellos estará conectada a la red, pero de esta manera logra utilizar menos energías fósiles. A ver, pasemos a la siguiente pregunta, a ver si animamos el debate. ¿Será posible en el futuro satisfacer la totalidad de las necesidades humanas con energías renovables? Porque, digamos, en algún momento, preparando esta charla, se planteó que no, siempre hará falta algún otro tipo de energía como backup, como apoyo. ¿O podemos llegar realmente a satisfacer el 100%? No sé, yo te miro a ti, Eduardo, porque puede ser el más optimista. A ver, esta duda yo también la tengo. Yo también la tengo y se la hice hace una semana además al presidente de la Fundación de Energías Renovables. Digo, oye, yo hago los números y es que a mí no me salen. No me salen porque sabiendo pues que en España por la noche a las 9, cuando todos estamos cenando, se consume 35 gigavatios hora, ¿qué haces cuando no hay viento y cuando no hay sol? Entonces, poco a poco. Lo que se está proponiendo ahora no es 2050, sino 2030. Y entonces, de aquí al 2030, previsiblemente no habrá muchos problemas, porque España tiene mucha capacidad de ciclo combinado de gas instalado. Entonces, eso puede hacer de respaldo. Y lo que se apuesta es que poco a poco irá reduciéndose los sistemas de acumulación de energía. Porque si producimos sol cuando hay sol y viento solo cuando hay viento, mientras como acumulas en todos los ciclos, en el ciclo día-noche, en el ciclo anticiclón-ciclón, en el ciclo verano-invierno, que son ciclos que no son complejos. Y esa respuesta nadie la tiene. En el World Energy Outlook de este año hacen un monográfico sobre este tema y el país que más energía renovable no gestionable ha integrado son los nórdicos y nunca han pasado del 50%. O sea que a partir de ahí es tierra incógnita. Pero bueno, también es verdad que la tecnología avanza, que los precios se están desplomando. O sea, la curva de aprendizaje de la fotovoltaica es del 27% al año, lo que quiere decir que en 10 años se ha reducido de 1000 a 50, porque es el 26% cada año sobre el anterior. Y es tierra incógnita, pero bueno, puede haber opciones. Claro. Yo te miro a ti, Fernando, para que opines. La opinión tuya es importante. Yo, sobre este punto, la verdad es que creo que el gran problema no es el futuro lejano, porque si las cosas van como dicen después de tanta equivocación, se imagina que la energía nuclear de fusión, que es una energía limpia, no produce material radioactivo. Ya sabéis que Europa está en un proyecto importantísimo en el sur de Francia, con un tokamak brutal ya se ha conseguido producir más energía de la que consume el tokamak, y la idea es que el proceso, que puede llevar unos, no sé, hablan de 20, 30, 40 años, es que ese proceso sea comercialmente viable y por fin el ser humano tenga una energía limpia para el futuro mediante la energía de fusión. El problema es la transición esta que nos queda, hacerlo de una manera sostenible y evitando este incremento de las 400 partes por millón famosas que están en la atmósfera y provocan el efecto invernadero. Y yo creo que en ese sentido todo lo que se pueda hacer para que esa transición sea lo más corta posible, estupendo, pero yo creo que la gran esperanza que tengo es que la fusión sustituya a la fisión y lo haga pronto para poder abastecer de una manera fácil y económica energía para todo el mundo, sobre todo los países subdesarrollados que tanto van a demandar. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Porque entonces estás dando la pauta de que hay una solución. Eso dicen los expertos. Bueno, vale. Espera, a ver, voy aquí atrás.
Me vengo aquí porque si no, no queda grabado. Habla fuerte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo ahí, en las reflexiones que estamos planteando, primero quería así lanzar algunas preguntas. Soy compañero vuestro, arquitecto, he trabajado durante más de 5 años en el sector industrializado, en Barcelona en concreto, con aislantes y con pieles de fachadas muy determinados, y hay una conclusión que sí la tengo muy clara, que es el siguiente. En edificios de vivienda unifamiliar, para el privado tiene desde el minuto 0 que se plantea hacerse una construcción, por ejemplo, urbanización La Berzosa, 300 metros cuadrados, el cliente quiere desde el momento 0 saber exactamente qué es lo que se va a gastar en su energía. Y siendo un cliente privado y teniendo su presupuesto, tiene muy claro qué energías renovables quiere tener en su edificación, si se lo puede permitir. Y a partir de ahí, con buenos aislamientos, evidentemente muros potentes, 33, 35 centímetros, PIR, aislantes térmicos, un buen desarrollo de terraza para tener a lo mejor 12 o 14 paneles de fotovoltaica, sistemas de control lumínico en las ventanas, parasoles, diseños muy claros de los voladizos de la casa. Bueno, luego cuando llegas a la conclusión de que le preguntas cuánto ha pagado de energía eléctrica y te dice, no, mi casa es autoconsumible, no tengo que poner nada, y lo único que me cuesta mucho es cuando tengo que poner el motor a funcionar de la renovación de la piscina, que tiene una potencia muy elevada, y ahí sí que necesita el consumo de tirar de red. Entonces la reflexión que yo hago, que extrapolado a los edificios de oficinas, centros comerciales, es si desde el minuto 0 se tiene claro lo que se quiere y cuánto se quiere pagar en el futuro. Independientemente de legislaciones, el canon que haya que pagar por el corretaje eléctrico y demás. Es un tema de tener claro qué es lo que se quiere. Bueno, no sé, suena como muy simple, me parece bien. No estoy seguro en edificios grandes, si aunque sepamos lo que queramos, se resuelve. Esa sería mi reflexión. En una vivienda parece que estamos al alcance, pero en grandes desarrollos no estoy seguro. A ver, ¿qué otra pregunta hacíamos? Perdón, sí, Javier. Un dato nada más. Acabo de calcular, si en el futuro tenemos 3 millones de coches eléctricos, en el futuro que puede ser 7 años, 3 millones de coches eléctricos que cargaran 16 kilovatios en una noche, consumirían 48.000 megavatios. Los picos de red eléctrica, yo he conocido picos de 44.000, 45.000 megavatios, ¿verdad? Me parece a mí, digo yo, que se van a pagar muchos edificios por el camino. Creo que las cosas no van por buen camino con este sistema. Yo creo que la baza nuclear, y antes lo dijo Valladares, creo que es fundamental. Nuevos sistemas nucleares, creo que Rusia, la India y China están apostando por centrales nucleares de torio, que fueron las primeras centrales nucleares que se planificaron en los años 40, finales de los 40, y creo que ese es el futuro. Pero si no vamos mal, con los coches eléctricos es imposible. No abordamos eso. A ver, Eduardo, yo creo que ya se está animando, el debate se está animando. Me toca por alusiones, porque vengo en nombre de Somne Energía, que promueve la energía renovable, y como la nuclear no se considera renovable, pues me toca por alusiones. El debate es complejo, pero yo lo que sí que quiero llamar la atención es de cómo se está desplegando la fotovoltaica, porque es que es impresionante. El ciclo de una nuclear es de 10 años si sale bien, porque las últimas son las británicas y las suecas, que están siendo fatal, por temas que todos conocemos. Sin embargo, están generando plantas de 100 megavatios con un ciclo de 1 año. Que es lo que hablamos eso, es que lo que están ahora planeando es hacer algo así como 3.000, 4.000 megavatios. En las instalaciones que está haciendo Acciona fuera de España, aquí también la está haciendo, instalan en cada día 8 megavatios. Cada día. Daros la magnitud, porque es que poner paneles solares es como un mecano. Pones el soporte, pones el panel, pones la fijación, clic, lo metes en el armario, que es el inversor, lo metes al transformador.
y están montando plantas de 300 megavatios en 3 meses. Cuando dices tú, es que seríamos capaces de, en unos años... O sea, las previsiones es que esto va volado. Lo que pasa que produce cuando hay sol. Eso todos lo sabemos. Entonces, no es tanto los picos y las potencias. Claro, otra cosa es decir, oye, pues es que a lo mejor toca cargar el coche eléctrico cuando hay sol y descargarlo cuando cocinamos. Que es por decir algo, ¿no? Porque lo que apuestan es todos los sistemas estos, vehículo hogar, vehículo... Pero lo que a mí me sorprende es cómo se está extendiendo. Decías que en algunos países han bajado la inversión en renovable, pero no la potencia instalada. ¿Qué está pasando? Que instalan más potencia con menos precio. Claro. Porque como está bajando tan rápido, entonces, reitero, esto es tierra no conocida. Porque los que más están integrando son los nórdicos, pero porque tienen mucho hidráulica. Entonces, claro, bombean, desbombean, y así cualquiera. En España también tenemos un poquito de hidráulica, pero el resto es incierto. Pero lo que sí que es sorprendente es que a los precios en que está yendo la renovable, a los precios que está bajando la batería, que los de Tesla están diciendo que ya producen certificado por menos de $100 kilovatio hora, que es muy barato, porque cuando hace los números es que es muy barato. Si sigue esa tendencia, aunque hay muchísima incertidumbre, podría haber alguna esperanza. Y la nuclear no digo que no, ¿eh? Yo no soy antinuclear, sino todo lo contrario, aunque en Somnenergia defendamos lo renovable. Ahora, tiene unos riesgos que por eso los nuevos proyectos pues están saliendo mucho, ¿no? En la central estas del Reino Unido se han retirado, primero intentaron los franceses, luego los japoneses, ahora están parados porque los números tampoco salen tan bien. Vale, yo preguntaba aquí también como tercera pregunta si estamos en condiciones de implantar el modelo alemán, porque yo daba por hecho que ese era el modelo, por lo que veo no está claro, no hay unanimidad en esa idea y por tanto no sé si alguien quiere opinar sobre esto. Veamos, me voy un poquito más bajoneado después del día de hoy, ¿eh? Voy un poquito más bajoneado. Yo no sería tan pesimista. Yo lo que estoy viendo es que hay como... Aquí importa mucho la escala de lo que estamos hablando y vemos que a una escala de vivienda pequeña o de pequeña comunidad funcionan unas cosas que tiene pinta que en otro tipo de edificios no van a ir por ahí los tiros, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que es factible o sí que es razonable implantarlo en determinados casos, ¿no? Yo las conclusiones que estoy sacando es que eso, si hablamos de edificios de oficinas, de edificios de terciarios, pues por la propia carga que tiene que vencer el edificio, vamos a tener que ir a soluciones pues más de compromiso, ¿no? y más de gran escala, pero igual en caso de edificios pequeños, pues yo lo veo con buenos ojos, no sé lo que pensáis, ¿eh? Me encanta esa opinión, muy buena. Vale, siguiente pregunta. Bueno, ya lo había planteado, digo, no, esta yo la hice especialmente para darte pie, pero te has adelantado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel de la energía nuclear en esta transición? Yo creo que estas eran las 4 preguntas que teníamos. Había una quinta, ¿cómo nos va a afectar los NZEB a los promotores y proyectistas? Que, digamos, a mí me gustó mucho tu presentación porque creo que es un desafío para nosotros como diseñadores que deberíamos cambiar el chip por completo y empezar a trabajar de otras maneras, priorizando estos aspectos, ¿no? Porque... No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, no, claramente. Bueno, esto a mí siempre me produce... No, tranquilo. Yo el tema de la normativa, he venido a hablar de la normativa, tampoco es que me guste mucho. Ahí siempre tengo un ligero problema con ella. Por un lado, no me gusta nada porque lo que no está prohibido es obligatorio con la normativa. A veces estamos excesivamente encorsetados y nos coarta demasiado el poder diseñar, el poder pensar en soluciones distintas. Pero por otro lado, gracias a la normativa, a veces hay tecnologías que avanzan. La tecnología va por delante de la normativa, pero en muchos casos es la normativa la que tira de la tecnología. Es curioso que nos tengan que obligar a realizar edificios de energía casi nula, es decir, que nos tengan que obligar normativamente a ahorrar. Eso siempre es muy curioso, ¿no? Bueno, si ahorro, no me debería obligar nadie, ¿no? ¿Por qué me va a tener que obligar, como pasaba en la H4, a poner energía solar térmica si ahorra? El problema es que cuando te obligan además a poner ciertas tecnologías,
la instalas, quepa o no quepa, funcione o no funcione, no te preocupa tanto el diseño, la pongo porque me obligan, y eso hace que a la larga esas instalaciones no funcionen, y como no funcionan se va generando un desánimo en el mundo, y bueno, pues es que esto no era tanto como se planteaba. Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay soluciones técnicas y tecnológicas para poder hacer edificios muy cercanos a neto, no cercanos al consumo cero. Muchos, bueno, hablamos de la diferencia entre vivienda, el sector residencial, el sector terciario, lógicamente cada uno tiene sus condicionantes, pero en la parte vivienda, bueno, muchos habréis oído hablar del Passive House, ¿no? De ese sello. Bueno, realmente el Passive House y el NZEB es muy parecido. NZEB es una denominación europea, Passive House es un sello, una certificación alemana, pero los dos siguen el mismo criterio, edificios que demanden muy poca energía. Bueno, yo creo que hacia ahí vamos, la energía cada vez cuesta más, aunque la podamos generar, cada vez nos cuesta más. Es mejor tener que generar poco que tener que generar mucho, por muy barata que sea aunque sea fotovoltaica. Entonces tenemos que buscar la eficiencia, la excelencia dentro del diseño, y yo creo que ahí, bueno, pues un poco en grupo todos, arquitectos, ingenieros, por lo menos todos los agentes, incluso propiedades, es importante también, el uso de los edificios también es importante, ¿no? Y hay veces que vas a un hotel de 7 plantas y resulta que hay 7 personas, voy a ser muy exagerado, y cada persona la pone en una planta. Y, joder, los ascensores subiendo, bajando, tengo que calentar casi mi habitación, tengo pérdidas con las habitaciones de al lado porque no hay nadie. Bueno, pues todo eso también tenemos que aprender mucho a usar los edificios. Los edificios son para usarlos, no son maquetas uno a uno donde qué bonito queda y no se puede ni entrar porque ni las instalaciones funcionan, ni hay... No, son edificios para vivir, para usar, y así yo creo que tenemos que proyectarlos y promoverlos, creo. Totalmente, creo que poner al ser humano en el centro para saber qué es lo que tenemos que proyectar, porque la normativa a veces nos va obligando a... O sea, no hay un modelo, no hay el modelo alemán, no hay sectores, hay latitudes en el planeta y cada latitud tiene sus condicionantes, los países nórdicos, sur de Europa, países tropicales, con lo cual no hay un modelo, hay muchos modelos, pero que su éxito va a ser en poner al usuario en el centro del diseño, con lo cual el consumo energético es una consecuencia lo más eficiente posible del correcto uso del edificio. Pues nada, no sé si hay... A ver, Eduardo. Sí, no, yo solo quería decir, en cuanto a los edificios estos de consumo casi nulo, lo que veo muy claro es que desde el minuto 1 en la mesa de los proyectistas tienen que estar los arquitectos, tienen que estar también los ingenieros, y hay una herramienta que cada vez se usa más, pero igual podemos sacarle aún más partido, que son las modelizaciones energéticas desde el principio. No es una cosa que ocurre durante el proyecto y genera una letra que es el certificado y mi edificio es una A o es una B o alguien la pide en ese proceso, sino que desde el principio se usa eso, porque ahora ya estamos hablando de parámetros absolutos, ¿no? Si no lo he entendido mal, estamos hablando de parámetros de consumo absolutos, no una letra relativa a un modelo teórico, ¿no? Entonces vamos a tener que proyectar con el ingeniero al lado y haciendo uso de esas herramientas. Yo quiero, desde el minuto 1. Quiero celebrar que nosotros tenemos a los ingenieros, los teníamos cruzando la calle y ahora los vamos a tener en el mismo edificio, es decir, más juntos no los podemos tener porque estamos en este plan, ¿no? Bueno, yo no sé si tenemos alguna pregunta más. Bueno, no, esto es simplemente las ideas. No sé si alguien quiere decir algo más de la sesión de hoy. Sí, perdón. Plantear o abrir un poco el juego, porque yo vengo desde la arquitectura y el urbanismo y todo esto de lo que se está hablando tiene un impacto muy alto en la ciudad, ¿no? Entonces había algunas imágenes de la cooperativa donde habían insertado toda esta estructura en viviendas. Entonces creo que es importante la reflexión respecto del impacto que tiene todo este avance en la ciudad, desde las nuevas construcciones, ¿no? Con sus nuevos espacios y estas modificaciones que tiene que sufrir
la ciudad para poder incorporar estas nuevas tecnologías. Hay edificios que están protegidos, eso deberán ser respetados y deberá haber una reflexión acerca de cómo actuar sobre toda esta red, ¿no? Me parece que es un tema muy importante para debatir. Seguro. Y aparte en la sesión anterior que hablábamos de la irrupción de los coches autónomos y cómo van a modificar el diseño de las ciudades, la oportunidad que abren, creo que debería encajar también este tema. Yo quería hacer un comentario sobre el tema de los modelos plausibles de energía. Vamos a ver, nosotros debemos o deberíamos, yo soy ingeniero y mis proyectos de energía son modelos plausibles que adapto a las necesidades. Y a mí cuando me exige, por ejemplo, Telefónica, me exige qué TIR, qué tasa interna de retorno tienen mis modelos a la hora de amortizar el proyecto, no me pide más de 3 años. 3 años, o sea, es una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros le estamos demandando al solicitante de energía verde, al solicitante de una ciudad maravillosa en donde podamos hacer una energía distribuida desde la ciudad hacia afuera, no al revés, le estamos demandando que pague unos sobrecostes muy elevados. Entonces, yo creo que hay que demandar entre nosotros, tenemos que demandar proyectos plausibles que tengan claramente una definición dentro del concepto de amortización. Porque al final lo que hace el ciudadano es ver que parece que ha nacido para pagar sobrecostes. Y nosotros lo que tenemos es que vender, vosotros casas, yo proyectos, y proyectos que te exigen, oye, ¿y esto cuándo va a empezarme a dar rendimiento? No podemos decirle que esto no te va a dar rendimiento, que esto lo que hace es contribuir a que el CO2 no esté en la atmósfera. Y alguien te puede decir, oiga, ¿y cuánto CO2 hay en la atmósfera? Si hay un 0,0037, ¿cómo van a crecer los árboles si no hay CO2? Si la síntesis, precisamente la síntesis del carbono viene por el CO2 de la atmósfera. Alguien te lo puede decir, ¿y qué le contestas? Entonces hay que ser plausible en los criterios de amortización. Y de hecho yo creo que es el fundamento de que este tipo de negocio tire para adelante. Porque si no, las eléctricas se frotan las manos. Las eléctricas, con sus costes, al final se frotan las manos y dice, sí, métase usted por ahí, que verá el sartenazo que le van a dar. A ver, Eduardo. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es que pasa lo mismo con el coche eléctrico. Yo creo que es que hay una lógica de nicho. Hay nichos donde esto ya es rentable, porque hablabas de Pamesa lo pone para ganar dinero, ni por reducir emisiones ni nada. Pero es que también a nivel agrícola los agricultores de Badajoz, en la Vega, lo están poniendo para bombear agua, porque la factura está... Y el coche eléctrico es lo mismo. ¿Por qué entraron los taxistas con el Prius? Porque les sale rentable. Entonces yo creo que la lógica de cómo puede entrar esto es en qué nichos es rentable, y a lo mejor a Telefónica no le es rentable, y lo que tiene que hacer es un PPA para comprar electricidad a un gran productor. Pero hay nichos en que sí, y buscando esos nichos es donde puede haber un juego interesante. A esta gente de Somni Energía que dice yo me lo pongo en mi casa, lo hace un poco por ecologismo, pero también le salen las cuentas. Y a esta gente que mete su dinero en bonos sociales, también son ecologistas, pero también les salen las cuentas. Entonces la lógica es, al que no les salga rentable, que no lo haga, pero al que les salga rentable, de cabeza. Vale, pues yo propongo cerrar el debate aquí para poder pasar hacia el fondo de la sala, que es muy interesante también. Simplemente decir que vamos a seguir haciendo sesiones de manera mensual. Ya la vez pasada comentábamos ideas que teníamos, ¿no? De dedicar una a la ciudad del futuro, a la economía colaborativa, al todo el fenómeno del envejecimiento de la población, queremos tratarlo, porque digamos, es un tema súper interesante. El Internet de las cosas, las Smart Cities, era otra sesión. Ya más arquitectónica, el auge que hay del mixed use, de mezclar usos y de ir a esas combinaciones de sectores. El tema de la mujer, que justamente quizás podría haber sido hoy, que era más inteligente quizás, y no dentro de algunos meses, y cómo influye en el mundo del diseño, de la arquitectura, y toda la cuestión de la robotización, los empleos, si vamos a tener trabajo en el futuro o no, que es algo que también nos preocupa.
creo que nada más. Muchas gracias por esta segunda sesión. Y os invito a pasar al fondo de la sala, que tenemos una copa de vino y algunas cosas para picar. Gracias.